En esta ocasión les explicaré un ejemplo referente al análisis de la solución óptima para problemas de programación lineal. El ejemplo es el siguiente. Tenemos que X1 es la cantidad de fertilizantes del tipo 5-10-5. X2 la cantidad de fertilizantes del tipo 5-8-8. X3 la cantidad de fertilizantes del tipo 8-12-12. La función objetivo es maximizar Z igual a 16X1 más 22.08 más 12.4X3. Función de ganancia. Las restricciones, tenemos 4 restricciones. Una se refiere al nitrato, la otra al fosfato, luego tenemos el potasio y una cuarta restricción que se refiere a la demanda en toneladas. Cada una de estas restricciones tiene asociada una variable. La primera es S1 que va a representar la holgura de nitrato, S2 que va a representar la holgura de fosfato, S3 la holgura de potasio y la demanda que está representada como S4 y se llama variable de excedente. Aquí tenemos la tabla final simple donde nos da la solución al problema. Queremos analizar esta pregunta. ¿Cuál sería el nuevo programa de producción si se decide producir 1000 toneladas del fertilizante 8-12-12? Vamos a darle respuesta acá. Esta variable que está implícita en la pregunta es X3. Entonces, esta variable nos están diciendo que qué pasa si se decide producir, entonces la están aumentando. Esta variable es una variable no básica. Se debe analizar un vector columna que está representado por X3. Este vector columna lo hemos tomado de la tabla óptima, que lo tenemos acá. Sería este vector que está acá, X3. Entonces vemos, esta es la columna de coeficiente, estas son sus variables básicas asociadas y este es el valor en el renglón C sub J menos ZJ. Todo lo hemos copiado acá para dar respuesta. En el vector indicamos cada variable que representa. Esta variable S1 representa el nitrato y en la tabla aparece como un sobrante de nitrato. X1 representa el fertilizante 5-10-5, se lo podemos poner aquí a la izquierda para indicar y no olvidarnos qué representa. S4 es el excedente en la demanda y X2 es la producción del fertilizante 5-8-8. Debemos de escoger un esquema. Nosotros tenemos esquemas que vamos a utilizar. Esta variable es una variable de decisión. Entonces, el esquema que vamos a usar es que la variable de decisión incrementa y eso va a tener un efecto negativo y estas serían las consecuencias para la variable básica. Entonces, nosotros ponemos lo siguiente. Las consecuencias serían 1. Podemos ir en el orden de la variable básica. Como aquí aparece primero S1 y ya sabemos que esto representa un sobrante, entonces vamos a poner el sobrante de nitrato disminuirá. ¿Por qué razón? Porque este coeficiente es positivo y en el esquema cuando tenemos positivo la básica disminuye. Por eso ponemos disminuirá en 1000 y lo multiplicamos por el coeficiente que tiene acá, 0.005. Eso nos da 5 toneladas. La siguiente conclusión sería para X1. X1 tiene un coeficiente 0, el 0 es neutro, no tiene signo, por tanto esta variable ni va a aumentar ni va a disminuir. Luego escribimos, la producción del fertilizante 5-10-5 no será afectada. Seguimos con la variable S4. S4 ya decíamos que representa el excedente en la demanda. Y el coeficiente que tiene es positivo, 1.5. Entonces, si es positivo, esa variable va a disminuir. Por tanto, escribimos, el excedente en la demanda disminuirá en 1000 por 1.5 y eso nos da 1500 toneladas. La otra consecuencia es para la variable X2. X2 representa la cantidad de fertilizante 5-8-8 que se produce y el coeficiente que tiene aquí tiene signo positivo. En el esquema, un signo positivo, la básica disminuye. Por tanto, vamos a escribir la producción del fertilizante 5-8-8 disminuirá en 1000 por 1.5. Esto nos da 1500 toneladas. Ahora, en el esquema tenemos aquí este signo. Este signo siempre se refiere al efecto en la función objetivo. Como no hemos hablado de eso, vamos a escribir otra consecuencia que es con respecto a la ganancia, que en este caso decimos que va a disminuir. Entonces, la ganancia
que es la función objetivo, disminuirá en 1000 y la multiplicamos por este valor que tenemos aquí, 21.8, y eso nos da 21.800 unidades monetarias. En este caso, como nos preguntaron por el nuevo programa, para ello lo que hacemos es los ajustes a las variables que fueron afectadas. En el programa óptimo tenemos que x1 toma un valor de 10.000 y acá x1 no fue afectada, entonces nos vuelve a quedar igual. La otra variable de decisión sería x2. En la tabla óptima tenemos que x2 vale 12.500 y vemos aquí que x2 es afectada, es el fertilizante 588 disminuirá en 1.500. Entonces al 12.000 le restamos el 1.500 y nos queda 11.000 toneladas son las que se van a producir ya con los cambios. x3 en el programa óptimo vale 0 porque es una variable no básica y en el cambio que estamos haciendo va a tomar el valor de 1000 que era lo que nos estaban pidiendo. Entonces x3 toma 1000. En cuanto a los recursos, S1, el valor que aparece en la tabla es S1, aquí tenemos 75. Este 75 dice aquí que el sobrante disminuirá, entonces le restamos los 5 toneladas y nos queda 70. S2 no fue afectada, sigue valiendo 0, es una variable no básica. S3 tampoco fue afectada y sigue siendo una variable no básica. S4 sí, vemos que S4 es el excedente en la demanda y ese disminuirá en 1.500 toneladas. Entonces su valor que aparece en la tabla es, aquí tenemos S4, 4.500. Le vamos a restar los 1.500 y nos queda en 3.000 toneladas de excedente en la demanda. Y por último, la función objetivo Z, que sabemos que en la tabla óptima tiene un valor de 445.000. Y como el efecto es negativo, dice que va a disminuir la ganancia en 21.800, le restamos esa cantidad y nos resulta esta nueva ganancia. Bien, vamos a continuar con otra pregunta. Inciso E. ¿Cuál es la mejor variante para reducir en 500 toneladas la sobreproducción del fertilizante 588? Vamos a darle respuesta. Acá tenemos la pregunta y cuando nos pide variante, bueno, lo primero que hacemos siempre es identificar sobre qué variable es que se está pidiendo la afectación. Sobreproducción de fertilizante 588 está representado en el modelo por S4, dice sobreproducción, es decir, excedente. Entonces S4 y S4 es una variable básica, por tanto acá ya no es un vector columna, sino que se refiere a la fila S4. Vamos a verlo en la tabla. S4 sería esta que está acá. Entonces copiamos estos coeficientes hasta acá y los valores del renglón que tiene aquí abajo cada variable no básica. Solo vamos a poner las no básicas. Tenemos esta y esta. Son 3 variables no básicas. Entonces aquí lo tenemos. La básica que queremos afectar es S4. Estas son las no básicas que van a variar. Estos son sus coeficientes respectivos y estos son los valores del renglón del criterio simplex. Cada variable no básica representa una variante. Para poderlo saber qué es la variación, nosotros especificamos de esta manera. Si x3 se incrementa en una unidad, S4 va a disminuir en 1.5. Entonces, ¿en cuánto habrá que incrementar x3 para que S4 disminuya en 500 unidades monetarias? En consecuencia, hacemos un producto en cruz y tenemos que esta variable tendría que incrementar en 500 por 1 entre 1.5. Pero para no estar haciendo este cálculo cada vez que vamos a hablar sobre una variable, podemos saber qué variación tendrá la variable no básica de manera más práctica. ¿Cómo ubicamos el signo que tiene el coeficiente que está bajo la variable no básica y junto con el efecto que tiene la variable básica, que lo podemos poner ahí para que no se nos olvide?
Eso lo ubicamos en los esquemas de análisis que ya tenemos y en el caso asociado a la variable no básica que nosotros vamos a analizar. Esta variable no básica es de excedente. El coeficiente que tiene aquí es positivo. Una manera de orientarse es poner aquí el signo del coeficiente positivo, junto con el efecto de la variable básica que es disminuir. Estos símbolos se van a buscar en el esquema de esta variable que es variable de decisión. En este caso, el esquema queda ubicado de esta manera. Signo positivo y la básica disminuye. Entonces, esto es lo que le va a pasar a la variable no básica. Va a incrementar. Y al incrementar, como ella vale 0, entonces nosotros ponemos que se debe de producir y hacemos el cociente de 500, que es la afectación en la básica, entre el coeficiente que tiene la variable, que sería 1.5. Eso nos va a dar 333.33 toneladas. Entonces habrá que producir esa cantidad de toneladas del fertilizante 8-12-12. Y esto implica una disminución en la ganancia. ¿Por qué decimos disminución? Por este signo. Este signo es el efecto en la función objetivo. Entonces la ganancia va a disminuir, multiplicamos el resultado que tenemos acá con el coeficiente que aparece en el renglón del criterio simple, sin tomar en cuenta el signo. Esto nos viene a dar esta cantidad que es en cuánto se va a reducir la ganancia. Ahora continuamos con la siguiente variable no básica, que sería S2. Esta variable S2 podemos ver en el problema que S2 es una variable que está ligada a una restricción menor o igual, representa holgura, pero en este caso, como toda la capacidad se utiliza, veamos cuál va a ser la afectación. Entonces acá tenemos que el coeficiente bajo esta variable es negativo y el efecto que se quiere provocar en la variable básica es que disminuya. Estos dos símbolos los vamos a buscar en el esquema de variable de holgura. Recuerden que tenemos esos esquemas por acá. Tenemos acá, estos son los esquemas para variables de holgura. Entonces ubicamos acá en el efecto de la básica. Aquí tenemos signo negativo y la básica disminuye. Esto es lo que andamos buscando. Entonces este sería el esquema. Aquí lo colocamos. Esquema de análisis sería incrementar ese S2 y eso va a tener un efecto positivo en la función objetivo, ¿ves? Entonces esta es la parte que nosotros buscamos en el esquema, que lo tenemos aquí. Negativo y la básica disminuye. Entonces vamos a decir aumentar ese S2, aumentarla en 500 entre 12.5 que nos da 40 toneladas y ese S2 representa la capacidad de fosfato. ¿Esto qué hace? Implica un aumento en la ganancia. Por este signo que está aquí positivo, la ganancia aumenta. Si fuera negativo, la ganancia disminuye. Y el aumento en la ganancia es de 35, que es el valor que aparece al final en el renglón C/J/ZJ. Lo multiplicamos por el resultado que obtuvimos, 40, y eso nos da 1400 unidades monetarias. Bien, continuamos con la tercera variante, que sería para la variable S3. Esta variable S3 vemos en el modelo que es una variable, ¿verdad?, ligada a una desigualdad menor o igual, es decir, que representa una holgura. Aquí el recurso de potasio se utilizó en un 100%, no sobra nada. Entonces veamos que si vamos a aumentar o a disminuir esta capacidad que está acá. Para ello vemos que el signo que tiene este coeficiente es positivo y el efecto en la variable básica es que disminuya. Esto lo vamos a buscar en el esquema de variable de holgura para ese S3. Entonces el esquema es este, porque aquí está positivo el coeficiente y la básica disminuye. Nuestra conclusión va a ser esta. Esto es lo que le va a afectar a ese S3, va a disminuir. Entonces nosotros colocamos aquí disminuir la variable S3 en 500 entre 0.25, que es el coeficiente que tenemos acá, entre 25. Eso nos da 20. Entonces,
En 20 toneladas habrá que disminuir la capacidad de potasio, que eso es lo que representa ese SU3, pero esto implica un efecto negativo en la función objetivo, entonces ponemos una disminución en la ganancia de 250, que es el coeficiente, el valor que aparece aquí, lo tomamos sin el signo, 250, y lo multiplicamos por el resultado de la división, que es 20. Eso nos da 5.000 unidades monetarias. Ya tenemos las tres variantes, porque eran tres variables no básicas. ¿Qué observamos? En la primera, la ganancia disminuye. Esto no es bueno para el problema. En la segunda variante, hay un aumento en la ganancia. Esto sí es favorable. Y en la tercera variante, vemos que la ganancia disminuye. Esto no es favorable. Entonces nosotros vamos a dar como respuesta que la mejor variante es aquella donde la ganancia aumenta. La pregunta que nos hacían era ¿cuál es la mejor variante? Hemos hallado tres variantes. Ya sabemos que aquí disminuye la ganancia, les decía. Por acá aumenta la ganancia y acá disminuye la ganancia. Entonces la mejor conclusión es donde aumenta la ganancia. Y eso ocurre en la variante de S2. ¿Qué sucede ahí? Que se aumenta la capacidad de fosfato en 40 toneladas. Esa es la conclusión que nosotros vamos a poner. Aumentar la capacidad de fosfato en 40 toneladas. En la otra variante la ganancia disminuye y acá también la ganancia disminuye. No nos conviene. Hay ocasiones en que en todas el efecto de las variaciones son desfavorables. Entonces nosotros decimos que no hay buenas variantes. Todas son desfavorables y a lo mejor podríamos concluir la menos desfavorable. Ahora, en los casos de costo, un efecto negativo en el costo, recuerden, si la función aquí fuera de costo, diríamos que el costo aumenta. Aquí el efecto positivo, si la función fuera de costo, en vez de ganancia, diríamos que disminuye el costo. Aquí efecto negativo, si la función fuera de costo, entonces el costo aumenta. Y aquí pondríamos el costo aumenta. Bien, eso sería.